Saludos Venezuela, bienvenidos una vez más a Entrevista NCI. Hoy estará con nosotros Enrique Ochoa Antich, analista político, para hablar de temas muy interesantes en el ámbito nacional. Enrique, muy agradecido que nos acompañes aquí en NCI. Con gusto, ya estamos acostumbrados a venir a este canal, así que a tu orden. Enrique, últimamente pues, se ha presentado de parte del gobierno venezolano esa defensa por la soberanía nacional, lo que es el Esequibo, la Guayana Esequiba. Sin embargo, recientemente salieron algunas declaraciones o comunicados que publicó la ministra de Trinidad y Tobago. Estaríamos hablando de la señora Kamla, quien hizo declaraciones de que si a Venezuela se le ocurriese agredir al pueblo guyanés, pues ella abriría su espacio para que entren militares estadounidenses. ¿Cuál es su panorama ante esto, Enrique? En los últimos tiempos hemos estado insistiendo en que Venezuela está siendo objeto de una especie de agresión de diferentes o de amenazas, en todo caso por lo pronto, aunque las sanciones son ya de por sí una agresión, de varios países, y pareciera que existiese el interés de que si eventualmente aquí hubiese una confrontación militar o lo que sea, cada uno obtuviese una especie de tajada de este pastel que somos nosotros. En el caso de Trinidad y Tobago, pues es evidente que está pensando en beneficios materiales relacionados con el petróleo y con el gas y todo lo demás. Sin embargo, creo yo que por supuesto, en primer lugar hay que insistir en la necesidad de que más allá de nuestras diferencias políticas, de nuestras divergencias políticas, que son muy hondas y muy profundas en Venezuela, tenemos que colocarnos todos unidos alrededor de la nación y de la patria. A mí me duele mucho y me avergüenza a veces cuando observo algunos sectores de la oposición extremista que, digamos, colocan la política, las diferencias, los intereses partidistas por encima de lo que son los intereses de la nación. La nación existe antes de la política, antes que una persona ser chavista o antes que una persona ser opositora, es venezolana y creo que hay que defender a la nación. Ahora, por el otro lado, por supuesto, el gobierno tiene que hacer lo necesario para que haya esa unidad a lo interno. Uno a veces observa que se atrincheran, que en vez de buscar una recomposición del escenario interno, de abrirse, de ser más tolerantes, se atrincheran en esa especie de partido-estado que tienen ellos, las milicias, las Fuerzas Armadas, las policías, el partido, las comunas, aquí todos nosotros para defendernos. Pelean con todo el mundo, pelean con la derecha y ahora se la pasan también peleando con sectores de la izquierda. Y resulta que, bueno, Venezuela va a vivir ahorita en los próximos años una situación complicada, van a venir gobiernos de derecha en América Latina, y si el conflicto que heredamos en particular de Chávez, este conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, Maduro no es capaz de ponerse por encima de estas diferencias políticas a lo interno, dar muestras de amplitud a lo interno para quitarle material de combustión al discurso guerrerista en Estados Unidos, pues nos vamos a meter en un camino de violencia. Aquí tenemos a Colombia, muy cerca, que no le interesa a nadie. Sabemos que también usted pues, es un amplio conocedor de la política venezolana, ¿no? También quisiéramos que nos dijera cómo ha sido el accionar de Venezuela en cuanto a diplomacia frente de repente, o sea, digamos, ante Trinidad y Tobago, ante estas declaraciones que emitió la primera ministra, la señora Kamla Persat. En general, yo como te digo, efectivamente, como tú dices, yo estoy retirado del activismo político, observo los acontecimientos, cumplo con un deber de ciudadanía, ejerzo la militancia de la palabra, que es venir a programas cuando me invitan a escribir artículos de opinión. En general observo que, por supuesto, la diplomacia ha sido la de defender los intereses nacionales. Creo que, por ejemplo, respecto del Esequibo, cuando se planteó el tema del Esequibo, también dijimos, esta es una oportunidad para la unidad nacional. En el día de hoy estamos circulando un documento que está firmado por diversas individualidades, Luis F. Mayor Toro, ex rector de
de la UCB, Gustavo Márquez, que fue incluso ministro de Chávez, un conjunto de individualidades que firman este documento que justamente persigue la idea de que la mejor diplomacia que se puede seguir frente a las agresiones que puedan suscitarse al exterior es la unificación interna. Para unificarse internamente, yo por cierto hace días hablé con alguna persona vinculada con el gobierno nacional y le mencionaba el tema de Cipriano Castro. Me sorprendió, no voy a decir que haya una relación entre una cosa y la otra, simplemente fue una casualidad que después Maduro hizo referencia a Cipriano Castro. Ahora, Maduro dijo esa frase de Cipriano Castro: abriré las puertas de las cárceles. Bueno, no bastan 14, no bastan 20, no bastan 30. Un país que tiene 900 presos políticos es algo absolutamente inaceptable. Es un país fracturado a lo interno. Y mientras estemos fracturados a lo interno, entonces es muy difícil defenderse frente a las agresiones extranjeras. Aquí se requeriría conformar un gobierno de unidad nacional. Aquí se requeriría que el mundo entero perciba que hay unos cambios a lo interno, que esa campaña de difamación absolutamente inaceptable. Uno conoce cómo opera Estados Unidos en esta materia y uno sabe que eso no es verdad, de que estamos gobernados por una banda de narcotraficantes solo para justificar una eventual intervención. Pues bueno, la mejor manera para desmontar esa campaña es que el mundo observe que incluso sectores de la oposición democrática puedan participar en un gobierno de unidad nacional. Si el gobierno no está dispuesto a dar este golpe de timón, cuando Cipriano Castro estuvo frente a este asunto, liberó a uno de sus principales oponentes, el Mocho Hernández, que se había alzado en armas contra el régimen de aquel entonces, y lo puso ahí al lado de él. Hablaron, después tuvieron más diferencias, pero en ese momento hablaron juntos en el balcón de la Casa Amarilla y el país y el mundo observó una unidad nacional. Quizás eso hizo que en ese momento, frente a las potencias europeas, Estados Unidos saliera en defensa nuestra. La unidad nacional es fundamental. El gobierno tiene la primera responsabilidad: liberar presos políticos, constitucionalizar los poderes. No pueden seguir siendo todos los poderes parte de un partido. No puede seguir la Fuerza Armada diciendo que es chavista. La Fuerza Armada es de todos los venezolanos. Si todos queremos defender a la patria y queremos hacer parte del esfuerzo que tenemos que hacer al lado de nuestros militares, los militares no pueden decir que pertenecen a una parcialidad, porque son de todos los venezolanos. Enrique, también quisiéramos conocer su opinión sobre la respuesta que han emitido algunos presidentes de aquí de Latinoamérica, en el caso de Gustavo Petro, pero eso será al regreso. Amigos, hacemos una pausa, ustedes no se aparten porque en minutos continuaremos con más de Entrevista NSI. Ya venimos. Amigos, y continuamos con más de Entrevista NSI. Nos acompaña Enrique Ochoa Antilla, analista político, con quien conversábamos hace minutos sobre también esta, digamos, agresión extranjera que viene de parte de Estados Unidos, también con el despliegue militar en el Mar Caribe. También ha habido respuesta de parte de algunos presidentes latinoamericanos, como en el caso de Gustavo Petro, que también dice, afirma que esto del Cártel de los Soles es simplemente ficción para agredir aquí a Venezuela y a los países latinoamericanos. Eso está, la verdad, más que demostrado. Yo tuve, por cierto, en su oportunidad la ocasión de leer el informe, lo he dicho en todos los programas, lo repito, ojalá que los venezolanos pudieran incluso buscar ese documento y leerlo, el informe del fiscal Barr del primer gobierno de Trump, que fue cuando se aprobaron las primeras sanciones, las primeras recompensas contra Maduro, Cabello y Padrino. Y yo me leí ese documento en español, después lo leí en inglés, con más dificultad, pero lo leí en inglés para ver si es que había algún tipo de carencia en la versión en español. Y terminé concluyendo que allí no hay ninguna prueba al respecto de que una supuesta implicación de Maduro o del gobierno con un supuesto cartel de los soles. Se habla de unos militares que estuvieron vinculados a un guerrillero, Santrich, creo que se llamaba, de la guerrilla de la FARC,
hay una grabación, se habla allí de unas grabaciones. Unos generales pueden estar involucrados, lo estaban seguramente ahora, lo estaban antes, en el tráfico, en el paso por aquí de alguna droga. Eso puede perfectamente ocurrir, pero de allí a deducir que el gobierno de Venezuela es la cabeza de un cartel de la droga, como un sector de la oposición extremista quiere hacer creer, pues eso no pasa de ser una campaña para justificar, como se hicieron tantas campañas en América Latina. Yo he sacado a relucir mucho el primer capítulo de una novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, en el que él, en ese capítulo, aunque fíjate que él no es precisamente un hombre de izquierda, ni comunista, ni nada que se le parezca, demuestra cómo al general Arbenz en Guatemala se le inventó en Estados Unidos una campaña de que era comunista solamente porque quería cobrarle impuestos a la United Fruit Company. Y entonces con esa justificación en Estados Unidos creyeron que estaba justificada la posibilidad de una intervención de la CIA para derrocar a Arbenz y finalmente lo derrocaron. Entonces es evidente que eso es una falsedad, que es una campaña y que hay que oponerse a ella, porque uno no puede. Yo estoy en desacuerdo con este gobierno, yo quiero que este gobierno se vaya ayer. A mí me parece que se necesita un cambio político en Venezuela, un cambio democrático, pero de allí a estar compartiendo, que se puedan estar inventando falsedades, la propia DEA, recuerdo yo que leí un informe también de la DEA, la ONU lo acaba de hacer, está más que demostrado que el 85% de la droga pasa por el Caribe, por el Pacífico, no por el Caribe. Y además, como también suelo decir yo, y permíteme terminar con esto, si se habla de que Venezuela es un país que supuestamente el narcotraficante y todo lo demás, y bueno, el narcoestado y todo eso, imagínate lo que es Ecuador, imagínate lo que son otros países, pero incluso imaginémonos lo que es Estados Unidos, porque la gente a veces dice Estados Unidos no es un país narcotraficante. Yo sostengo que el primer país narcotraficante en el mundo es Estados Unidos, porque la droga llega a la frontera y no es que los millones de consumidores de droga en Estados Unidos van a la frontera a comprar la droga. Esa droga entra a la frontera y empieza a circular a lo interior de esa inmensa geografía nacional que es Estados Unidos. De modo que hay un enorme narcotráfico a lo interno de los Estados Unidos, con complicidad, te aseguro, de policías, generales, políticos, senadores, diputados, representantes, etcétera. De modo que yo creo que es una campaña, es un infundio, no podemos estar de acuerdo con ella, y creo que más allá de nuestras diferencias políticas, no podemos aceptar que se invente una cosa así solo para justificar una eventual agresión militar contra nuestro país. Por este lado está ataque a Estados Unidos con el tema del narcotráfico, y también por el otro lado con la defensa de la Guayana Esequiba. También aparece Estados Unidos ahora junto con Trinidad y Tobago. ¿Qué similitud ve en esto? Bueno, es que justamente yo también he recordado que creo que una de las grandes tragedias que ocurrió en Venezuela en los últimos 25 años es que Chávez, que era seguramente un político avesado, pero tenía muy poca estatura de estadista, se metió en un conflicto con los Estados Unidos, porque él tenía en la cabeza de que él era el Fidel Castro del siglo XXI y todo lo demás. Entonces se emocionaba cuando entonces llegaba ya a las Naciones Unidas. Por aquí pasó el azufre, le decía Bush, como si eso no tuviese consecuencias, como si nosotros no formásemos parte, nos guste o no, de una esfera de influencia donde está Estados Unidos. Venezuela está aquí y Estados Unidos está cruzando el Caribe, como si Estados Unidos no fuese nuestro principal socio comercial, nuestro principal comprador de petróleo en ese momento. En alguna época fuimos nosotros los primeros exportadores de petróleo a Estados Unidos. Teníamos intereses incluso a lo interno de Estados Unidos con Citgo y las gasolineras. De modo que lamentablemente en ese momento comenzó un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos que no le sirve a nadie. Creo que Chávez cometió ese error de colocarnos en ese conflicto con Estados Unidos, que hay que tratar de desmontar por el bien de los venezolanos. Porque ese conflicto, yo no he visto a Petro tiene 7 bases norteamericanas.
Petro es de izquierda, y yo no he visto a Petro peleando con Estados Unidos. Yo no vi a Lula nunca peleando con Estados Unidos, ni a Correa, ni al Frente Amplio Uruguayo, ni a los peronistas, ni a la izquierda chilena, ni siquiera a Evo lo vi peleando con Estados Unidos. Oye, con la primera potencia militar y económica, hasta nuevo aviso del mundo, que la tenemos aquí, en vez de estar peleando, lo que tenemos que tratar de buscar es tener la mejor relación posible para beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos. Ahora, ante este tema, frente a Trinidad y Tobago, Venezuela debe manteniendo su alineación diplomática, pero esto lo respondemos después de la pausa. Amigos, hacemos una pausa, ustedes nos aparten, porque en minutos continuaremos con más de Entrevista NSI. Ya vemos. Venezuela, y continuamos con más de Entrevista NSI. Recordamos, nos acompaña Enrique Ochoa Antís, analista político. Antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta al aire, ¿no? ¿Debe Venezuela seguir manteniendo su línea de diplomacia ante ahora esta, digamos, agresión de parte de Trinidad y Tobago, de abrir ya su territorio, como lo dijeron ellos mismos, a los militares estadounidenses en caso de alguna agresión de Venezuela hacia Guyana? Como te digo, creo que lo primero, por supuesto, es defenderse, es unificarnos todos los venezolanos frente a una agresión, rechazar las agresiones que puedan estar ocurriendo desde afuera, pero lo otro es que la mejor manera de resolver esto es buscando recomponer la relación de Venezuela con el mundo. Y lamentablemente hay unos sectores, porque todo lo de Trinidad y Tobago, lo de otros países, incluso Europa, viene después de Estados Unidos. Al final de cuentas, lo que importa es recomponer la relación con Estados Unidos. Te aseguro que si Venezuela recompone sus relaciones con Estados Unidos, inmediatamente, como perrito faldero, todos los otros países van a seguir un poco esa corriente. Ahora, para recomponer la relación con Estados Unidos, ¿qué hay que hacer? Porque a lo interno de Estados Unidos, una de las cosas que tiene que comprender el gobierno es que Estados Unidos no es una cosa monolítica. En Estados Unidos hay corrientes diversas, hay corrientes liberales, incluso izquierdistas como Bernie Sanders, por decirte algo. Y hay sectores muy conservadores, atrasados, incluso guerreristas. Hay una presencia muy grande del lobby militar. Eso hasta el presidente Eisenhower, cuando dejó la presidencia, lo dijo, que él veía con preocupación cómo la política en Estados Unidos estaba siendo sometida al mandato de este complejo militar que está allá. Ese complejo militar se reúne a ver qué guerrita en el mundo pueden ellos tratar de entusiasmar para ganarse unos reales, porque ellos se ganan los reales con la muerte y con la guerra en el mundo. Entonces, para desmontar ese discurso, eso es lo fundamental, que el gobierno piense en cómo desmontar ese discurso, cómo, yo usé la palabra descombustionar, cómo le quitamos combustión a ese discurso, porque en la medida en que ellos siguen diciendo allá, es que Venezuela está gobernada por una banda de narcotraficantes, pasado mañana hacen, como en Irán, una bombita contra la refinería del Palito, y nosotros vamos a tratar de decirle al mundo lo que pasó. Pero allá en Estados Unidos los americanos van a terminar creyendo que es que ellos van a decir, el gobierno va a decir en la refinería del Palito, como dijeron con Hussein, con las armas nucleares y las armas de destrucción masiva y todo lo que significó al final 500.000 muertos producto de esa mentira, van a decir, no, en esa refinería no era ninguna refinería, allí lo que había era un gran laboratorio de drogas para el mundo entero. Entonces, tenemos que desmontar. ¿Cómo desmontamos eso? Diciéndole al mundo, mostrándole que Maduro muestra al mundo, libero los presos políticos, convoco a la oposición a cogobernar, le pido la renuncia a los ministros, vamos a designar un vicepresidente de mutuo acuerdo, de consenso entre todos los venezolanos, alguien que no sea ni del gobierno ni de la oposición, sino todo lo contrario, como digo yo a veces, buscar a alguien que pueda eventualmente unificar a los venezolanos, que tenga audiencia en un lado y en el otro, porque si seguimos con esta idea de que yo me atrinchero aquí para defenderme y estoy dispuesto a inmolarme si hay una intervención extranjera, entonces el discurso guerrerista en Estados Unidos sigue teniendo combustión y fuerza. Y lo que nos interesa es
aislar a los sectores extremistas en Venezuela, a la oposición extremista, aislarla para que sea una exigua minoría, para que no tenga audiencia. Yo me he quedado sorprendido cómo algunos izquierdistas antiimperialistas de indiscutible condición antiimperialista comienzan casi hasta a simpatizar con una intervención militar gringa. Eso me parece a mí una cosa vergonzosa, penosa. Pero entonces necesitamos lograr que eso ocurra para que unificarnos todos y poder enfrentar la situación que estamos teniendo, ¿no? Bien, y ya que hablas de atrincherarse, ¿cómo ve usted ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro al alistamiento en la milicia? Bueno, eso es normal que se haga en una situación de agresión. Lo que a mí me parece preocupante es cuando, por ejemplo, en un discurso con las milicias, entonces se dice milicia, Fuerza Armada Bolivariana y chavista, y las policías son chavistas, y esto se va a juntar con las comunas y se va a juntar con el partido. Entonces colocas a la mayoría de los venezolanos, porque la gran mayoría de los venezolanos está en una actitud de deseo de cambio. Es verdad que la primera fuerza política en Venezuela es el PSV, aunque tenga solamente un tercio del electorado venezolano. Eso es verdad, que es la principal fuerza política. Sin embargo, lo que también está absolutamente claro es que es una minoría. Y entonces, si el Estado venezolano dice todas las instituciones son chavistas, son del partido, son del PSV, hasta la Fuerza Armada, etcétera, es muy difícil que la mayoría de los venezolanos entonces se sienta en la disponibilidad de poder ayudar a solidarizarse con el gobierno, con el Estado venezolano. Nos guste o no, ese es el gobierno que tenemos. Algunos me dicen, ¿por qué tú dices que es el gobierno? Bueno, es el gobierno, está ahí en Miraflores. Una agresión a Venezuela es una agresión al gobierno. Yo no digo defender al gobierno, a mí digo defender a Venezuela. Ahora, lógicamente, defender a Venezuela es defender al gobierno que tenemos, porque es el que está siendo agredido. Y a mí no me importa cuál es. Si aquí estuviera gobernando María Corina Machado y Estados Unidos, o vamos a decir Rusia o China, estuviesen interviniendo militarmente, yo estaría diciendo exactamente lo mismo en este momento. Su propuesta es de defensa de la Unión Nacional. Defensa de la Unión Nacional, para lo cual el gobierno tiene que dar muestras de amplitud. Tiene que buscar la manera de reconformar a un gobierno para que sea un gobierno de unidad nacional, despartidizar las instituciones del Estado, deschavizarlas, vamos a decirla, que dejen de ser de una parcialidad política, y después con eso mostrarle al mundo nuestra actitud de unidad nacional y buscar interlocutores en Estados Unidos para recomponer la relación, no seguir echándole leña al fuego, que no nos interesa la confrontación con la principal potencia del mundo, económica y militar, que la tenemos aquí cruzando el Caribe, recomponer las relaciones con los Estados Unidos. Hombre, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, cómo no, con mucho Venezuela, gusto. nosotros de esta manera ponemos punto final a Entrevista NSI. Por su atención, mil gracias, será en una próxima oportunidad. Nos vemos.